SER Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, has escuchado lo de los vikingos, ¿no? Pero sí, pero eso lo has comentado tú más de una vez, que llegaron unos cuantos, como 500 años antes que Colón. Sí, hombre, eso bueno, se ve que llegaron más al norte, eso seguro. Claro, más no, al norte hombre, de donde llegó Colón. Efectivamente, pero de hecho no bajaron. O sea, ellos, efectivamente, la noticia que da Nature es que atravesaron el Atlántico, claro, el Atlántico Norte, que es más estrechico por arriba. Bueno, lo que decías ayer de Alaska, ¿no? Un poco. Claro. Sí, lo que está, fíjate que había disputa porque algunos ya han datado muy bien que fue hace 1000 años, pero es que es verdad que los vascos estaban yendo a por bacalao desde ni se sabe, ¿no? Los vascos, pero me ha hecho mucha gracia lo de los vikingos, pero los canallas no se atrevieron a bajar, se quedaron allí. Y ni los otros a subir. Ni los otros a subir. Bueno, vamos al tema de hoy, venga. Mira, a lo mejor es un poco viejuno pensar en eso, pero oye, revisar el álbum de fotos de una boda, la que sea, da igual la boda, puede convertirse en un arma de doble filo, Digo lo de viejuno porque lo de los álbumes, en lugar de pendrive o cosas estas más modernas, igual es... Pero bueno, el fondo de la reflexión es el mismo. Recordar el día de una boda puede ser un rato delicioso o una tortura china. Y me temo que lo de hoy pertenece, ¿verdad?, a la segunda categoría, Nieves. Sí, y además es un momento de cotilleo, que también entretiene, ¿no? Pues sí, porque además esto es una duda que tuve el año pasado, porque tal que hoy mismo, 20 de octubre, pero del año pasado recuerdo que ahí tuve dudas y creo que incluso las planteé entre dos bodas importantes que se celebraron hoy, ¿no? Las bodas, pero claro, en el mismo día, pero con una diferencia de 400 y pico años, y con algo en común las dos bodas, que terminaron en ruina, desastre total, ¿no? Una era la boda de la princesa Juana de Castilla con el metrosexual, el Felipe el Guapo, y la otra era la del multimillonario griego Aristóteles Onassis con la viuda de América y compradora compulsiva Jackie Kennedy, ¿no? Como ya hablamos de la de Juana y Felipe, pues hoy toca la de Ari y Jackie, que esto escopaba en la revista del corazón, un día sí, día también. Aunque pueda parecer que esta boda entre el super millonario naviero griego Aristóteles Onassis y la viuda de América Jacqueline Kennedy, que se celebró el 20 de octubre de 1968, con el mundo sin salir de su asombro y con los yanquis en urgencias, con la tensión disparada, puede que esto parezca que tuviera más que ver con el cotilleo, con la jet set, con eso de que los ricos también lloran, porque la boda y el día a día de aquel matrimonio fue carne de revista de corazón. Yo lo traigo porque creo que aquí hay mucha más chicha, ¿no? ¿A qué vino que estos dos se casaran? Con lo pija y finolis que se creía Jacqueline Lee Bouvier, ¿no? ¿Por qué estuvo dispuesta a tirar por tierra aquella distinguida imagen ante los estadounidenses al casarse con un cateto millonario, ¿no? ¿Por qué no le importó cambiar el prestigioso nombre de Jackie Kennedy por el otro que empezaron a llamarla, Jackie O, ¿no? Jackie O. ¿Fue el perfecto ejemplo gongoriano del ande medio caliente y ríase la gente? Pues nos vamos de boda. Bueno, pero a esas alturas imagino que todas esas preguntas que planteabas tú y que desconcertaron en su día, ¿es verdad? A los norteamericanos ya tendrán respuestas, o no sé si todas, pero algunas sí. Sí, ahora sí. Tiene respuesta prácticamente todas. No, pero fue una boda. Yo me huelo alguna, la verdad, pero en fin, tú di. Se descolocaron mucho todo el mundo. Bueno, los yanquis ni te cuento y todo el mundo en general, ¿eh? O sea, no esperaban eso de su primera dama. Y por cierto, Jackie Kennedy, cuando habitaba la Casa Blanca y mencionaban eso de primera dama, se ponía de los nervios. Odiaba que se refirieran a ella así como primera dama porque sonaba nombre de caballo de carreras, decía ella, ¿no? A yegua de carreras en este caso. Y ella sabía de eso porque, como buena nena finolis, había practicado la hípica, ¿no?
A los estadounidenses, cuando se anunció la boda, bueno, pues no les cabía en la cabeza que su viuda nacional, la que había mantenido con dignidad los constantes cuernos de su marido, el primer presidente católico de la historia de la Casa Blanca, aquella estilosa esposa que además, recuerda, también hablamos hace mucho de ello, se negó a quitarse su traje de chaqueta Chanel, perdidito de sangre, sí, después del atentado en Dallas, pues para que todo el mundo viera ahí su entereza, por televisión la viera manchada de sangre, ¿no? Que era una viuda elegante, educada, para no perder nunca las formas, ¿no? Esa mujer, a ver, ¿cómo era posible que la pifiara casándose con un divorciado griego, por mucha pasta que tuviera, y que encima estaba ennoviado con María Callas, con la soprano, ¿no? Sí, sí. Ese día, gran parte de la moralista sociedad americana, pues la peó del podio, vamos, de un empujón directamente. Pero esa boda era perfectamente posible porque estaba perfectamente medida, ¿no? Jackie le aportaría a Onassis el prestigio social que le faltaba, y Onassis le aportaría a Jackie un talonario muy gordo, pero muy gordo. Gordísimo, inacabable, ¿no? Ni en 30 vidas que viviera Jackie acabaría con el talonario que tenía a su disposición. Aunque vista la marcha que pilló, la verdad, lo podríamos dejar en 10 vidas. Oye, al margen de que la boda fuera, como dices, entre dos personajes que aparentemente, bueno, y no solo aparentemente, no encajaban, la previa, el avant match, ¿cómo fue? ¿Cómo se conocieron estos dos? ¿Alguien forzó el encuentro? O... Sí. Fueron forzándolo, sobre todo él, ¿no? Y alguien se ocupó de forzarlo y hubo una serie de circunstancias que también llevaron a la hartura de Jackie y a que se liara la manta a la cabeza y le importara todo tres pitos, ¿no? Jackie Kennedy no fue una mujer feliz en su matrimonio con John Kennedy porque, bueno, el cacareado presidente podría ser un buen presidente, un buen político, pero como marido, vamos, tenía muy poco respeto por su mujer y como persona era un hipócrita de tomo y lomo, ¿no? Es decir, Jackie se convierte en la viuda de América de forma traumática y las pasa muy mal por las circunstancias del atentado y todo aquello, ¿no? Y encima con dos niños chiquitillos, ¿no? Que se quedan sin padre. Pero para Jackie su marido era un imbécil y un adúltero y un gamberro, y en cuanto salieran de la Casa Blanca, vamos, eso iba camino del divorcio a toda mecha. Esto no era un secreto para nadie mínimamente informado, porque bueno, eso sí, luego están los pocas luces que se quedan en la campechanería, pero eso se van a comer lo que les cuentes, ¿no? Y eso tampoco se le escapó, esos detallitos incómodos de ese matrimonio no se le escaparon al archimillonario Aristóteles Onassis, que fue de los primeros en pasar por la Casa Blanca tras el asesinato del presidente para presentar sus condolencias, ¿no? La biógrafa de todo esto se sabe evidentemente por una biógrafa, la biógrafa de Jackie, y los expertos en estas cosas aseguran que ahí fue cuando Onassis empezó a tejer su red, ¿no? Jackie Kennedy se refugió mucho después del asesinato de su marido, se refugió en su cuñado, en Bobby sí. Kennedy, el que estaba cantado que iba a ser el siguiente presidente, pero claro, el asesinato otra vez de Bobby, sí. Esto ya... También se lo cargaron. Claro, la derrumbó, esto la derrumbó totalmente, ¿no? Fue otra tragedia que la hizo, pues, muy vulnerable. Y a ello se añade que la viuda de América, cuando perdió la protección de primera dama, empezó a ser objetivo de la prensa, perseguida por paparazzi, era una locura, ¿no? Estaba atosigada. Y ahí seguía muy atento Aristóteles Onassis, que empezó a cerrar el cerco en torno a Jackie Kennedy. Y a Jackie le interesó dejarse engatusar. Yo de todas formas ya compro lo que has dicho del talonario de Onassis, pero bueno, a Jackie Kennedy dinero tampoco le faltaba. No, en absoluto. O sea, algún motivo, algún interés más habría por ahí, porque por dinero solo... No, por dinero solo no era, porque no faltaba. Pero no faltaba, pero es que Onassis además era un pozo sin fondo, ¿no? Interés en el hombre propiamente dicho no tenía ninguno, porque Onassis era un cazurro maleducado que no tenía nada en común con ella. Era un tipo sin escrúpulos y además era un cabrito, y le estoy quitando años, ¿eh? Soltaba mucho guantazo a sus mujeres, era un maltratador. Y la frase de este cabrón, ya no le quito años, era: quien ama bien, pega bien. Esto era este no lo tío. sabía.
Sí, este tío, su exmujer, antes de cuando se divorció de la primera, era, bueno, menuda paliza se llevó. Bueno, pues con Jackie, por supuesto, no se atrevió a levantar la mano, claro, porque lo que Onassis necesitaba de ella es que le proporcionara el prestigio social que le faltaba, ¿no? Que lo introdujera en la fina sociedad americana y le facilitara unos cuantos contactos en Washington. ¿Qué vio Jackie en él? Pues, además de dinero interminable, y siempre según su biógrafa, se llama Tina Cassidy, pues vio un equipo de seguridad privada que iba a frenar a todo fotógrafo impertinente. También, pues esto por supuesto, vio un yate más grande que la Casa Blanca, que la alejaría de todos sus problemas, donde ella quisiera. Y vio una isla privada donde encerrarse y correrse fiestas cuando le salía de la peineta, ¿no? Sin dar cuentas a nadie. Pero el dinero importaba mucho. Por eso en la boda de aquel 20 de octubre, en la isla de Scorpio, en la isla privada de Onassis, se firmó un acta matrimonial secreta que en cuanto murió él, enseguida corrieron a legalizar, que declaraba que en caso de muerte del marido o de divorcio, Jacqueline Kennedy recibiría la tercera parte de su fortuna y de sus bienes. Que no era poca cosa, ¿eh? Que no era poca cosa. De todas formas, yo tampoco acabo de entender por qué él dices que le sentó tan mal a muchos norteamericanos ese matrimonio. Que decir, no sé, no lo acabo de entender. Pues porque son unos cínicos. Pues por eso no lo entiendo, porque visto con ojos más honestos como los tuyos, pues no lo ves, pero son unos cínicos. Y porque algunas personas célebres, da igual que sea, mires a un actor, a un periodista estrella, a una escritora, da igual, adquieren cualidades míticas en la mente de sus admiradores, ¿no? Y claro, como esas celebridades no se ajusten a lo que los fans esperan, bueno, pues la has pifiado, ¿no? Yeah. La gente se hace una idea de tal persona y se supone que tienes que dar gusto a esa idea, ¿no? Ya se lo advirtió un amigo de toda la vida, Jackie. Dijo, no te cases con Onassis o te bajarán de tu pedestal. Ya, le dijo Jackie, si estoy de acuerdo, pero prefiero que me bajen del pedestal a morirme encima de él. Que también tenía razón, ¿no? Ella se aburría y si había que elegir entre mantener el tipo de primera dama viuda, culta y discreta y tener 7 abrigos de Marta Cibelina, avión privado y yate kilométrico, pues eso. Pero la cosa no salió según lo previsto, porque Jackie no solo no le aportó prestigio a Onassis, eso no lo podía comprar, sino que encima perdió gran parte del suyo, ¿no? Y Onassis, por muy archimillonario que fuera, acabó mosqueado por el derroche de Jackie, que se convirtió, es que era una locura lo de esta mujer, fue una compradora compulsiva. Onassis dijo, soy un hombre enormemente adinerado, pero ni siquiera yo comprendo por qué he de pagar 200 pares de zapatos comprados en un mismo día. ¿En un día? 200 pares. 200 Por favor, ni Imelda Marcos esto. No, ni Imelda Marcos, no. Pues hablaban de Imelda Marcos, pero es que no habían visto el zapatero de Jackie Kennedy, ¿no? Pero bueno, que se fastidie si tenía que pagar 200 porque él era un mal tipo y sacrificó en realidad lo que más quiso, que fue a María Callas. La pobre María Callas, sí. Exactamente. Destrozó a esta mujer. A la soprano la dejó de golpe, más tirada que una colilla, sin explicaciones. Y cuando quiso volver con ella, estando casado con Jackie Kennedy, porque el matrimonio con Jackie no cumplió objetivos, María Callas, por supuesto, nunca lo perdonó y jamás volvió. O sea, jamás volvió a verle. Al final perdieron todos, ¿no? Jackie, América, Onassis, María Callas, todos. Todos. Cuando las cosas se hacen mal, lo que empieza mal termina, ¿no? Nos queda mucha historia en el tintero porque es muy interesante lo que le pasó a esta gente y los intereses que hubo por el medio, hubo mucha política también, ¿no? Pero paso directamente al final. Tras enviudar, Jackie volvió al redil y cuando se murió consiguió que la enterraran en el cementerio de Arlington para pasar a la historia como lo que era la viuda de América, ¿no? Como la más famosa primera dama, por mucho que renegara del término, ¿no? Y allí está, fíjate, enterrada junto a John Kennedy, junto al presidente, con una llama eterna y con sus 3 apellidos en la lápida. Bouvier, el que le dio glamour, Kennedy, el que le dio prestigio, y Onassis, el que le dio dinero. BKO. L'amour y lo que no es l'amour. Sí. Mañana más, Nieves. Mañana más, un beso fuerte. Un besazo. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.